Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para hacer mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Vimos cómo los fariseos, los herodianos y los esenios se le acercaban para ver si lo hacían caer, pero se maravillaban de las respuestas que les daba, porque siempre los dejaba callados. Y lo que estaba diciéndole a sus discípulos el Señor era que se cuidaran de los escribas, que no fueran como ellos, porque ellos iban a recibir mayor condenación. ¿Y por qué iban a ser ellos castigados? ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de copiar las escrituras. O sea, ellos conocían perfectamente las escrituras, fíjese, pero no la aplicaban a sus vidas. Y ellos debían de haber sido humildes y evitar que el pueblo tropezara, fíjese. Y exactamente por esta actitud de orgullo que tuvieron, van a recibir mayor condenación. Santiago 3:1 nos aconseja acerca de esto que estamos leyendo. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Mire cómo dice Santiago 3, verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Seamos humildes y vayamos aprendiendo uno por uno, tratando de dar lo que el Señor nos permite estudiar, compartiendo unos con otros, porque aquí el único maestro es Él. Él es el único. Y si regresando a Marcos 12, el verso 41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y un cuadrante era la moneda más baja, fíjese, equivalente a centavos. Y qué interesante, fíjese, que Jesús estaba observando a los que echaban la ofrenda. Tenía curiosidad el Señor de ver la actitud con que la gente ofrendaba. Y leímos que los ricos echaban mucho, fíjese, pero esta viuda ha echado más, fíjese. Y aquí les va a decir el Señor Jesús a sus discípulos por qué está diciendo esto. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. Esta viuda, fíjese, qué linda, ella podía haberse ido a parar a la línea donde ayudaban a las viudas. Allí en el templo había un lugar especial donde las viudas y los huérfanos y los extranjeros podían ir y pedir y les daban. Fíjese, pero ella prefirió, fíjese, pararse en la línea de los que dan, de los que ofrendan, antes de ir a pedir. Fíjese, esta viuda sabía muy bien quién era el que le proveía a ella, porque pudo haberse comprado también, dice que tenía dos blancas, con una blanca pudo haberse comprado un pan y echar la otra, pero dice que echó las dos blancas echó, fíjese, echó todo lo que tenía, su sustento lo puso ahí en la ofrenda. Fíjese. Y lo maravilloso es que hasta Jesús se admiró de la actitud
desprendimiento de esta mujer, fíjese. Y de verdad era de admirar. Era viuda. No tenía a un hombre a su lado que le proveyera. Pero ella conocía a quién, de dónde venía su provisión. Y echó el sustento que tenía, fíjese. Este es un relato corto, pero con un significado profundo, fíjese. Porque él, si nos damos cuenta, Jesús no mide cuánto damos, fíjese, sino el amor y el sacrificio que hacemos al ofrendar, fíjese. Y si nosotros nos damos cuenta, la ofrenda es una forma de adoración a Él. La palabra en griego es dorón y significa ofrenda o sacrificio. Presentar algo sagrado para el Señor. En hebreo es corbán, que significa ofrenda o acercarse al altar. Y David nos da también un ejemplo excelente, mire, precioso, para enseñar cómo se ofrenda para el rey. En 2 de Samuel, capítulo 24, el verso 21, se los leo, mire cómo dice. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Yahweh, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Y Yahweh tu Dios te sea propicio. Y el rey le dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Yahweh mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Fíjese, David entendía quién era su Dios, sabía que Él era su proveedor y obedecía las palabras del Señor. Mire cómo dice Proverbios 3, verso 9. Honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjese, es la actitud de dar. Eso es lo que el Señor ve, nuestro corazón. Fíjese, el Señor quiere que sepamos que todo lo que nosotros damos, con un corazón sincero, lleno de amor, el Señor lo devuelve. Y esto no es hablar de prosperidad, pero el Señor no se queda con nada. El Señor nos da mucho más que eso, fíjese. Por eso Él quiere que nosotros sepamos que Él es el que nos provee a nosotros, fíjese. Y también Él quiere ver esa actitud con la que damos, fíjese. Regresando a Marcos, capítulo 12, el verso 44 dice, porque todos, aquí les está explicando lo de la viuda, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y por eso dice que la viuda entendía quién era su proveedor. No daba las obras, no dio lo que le sobraba, no le sobraba nada. Fíjese, dio el sustento que tenía. Con esta enseñanza termina el capítulo 12 y empezamos el 13. El verso 1 dice, y saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. El verso 2, Jesús respondiendo les dijo,
¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Aquí estamos viendo lo que también está escrito en Mateo. ¿Se acuerda? Mateo 24 dice: aquí hay 3 pasos para la redención final. Estamos tan cerca. Ya está hablando del templo. Aquí Jesús les habló del templo, cuándo iba a ser destruido y cuándo se cumplirá esto. Querían saber los discípulos. En el año 70, el general Tito destruyó el templo, fíjese. Pero si se fijó, en el verso dice: pero aún no es el fin. Pues viene otra segunda etapa. En el verso 8 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Principio de dolores son estos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, temblando por todas partes del mundo, por todos los lugares, lluvias torrenciales, huracanes, hambres. Eso es lo que vemos a diario en los periódicos. Todo el mundo está en guerra. Es una violencia extrema. Hambre por todos lados, fíjese. Todo lo que estamos leyendo son alertas que hemos estado viendo todos estos años finales. Fíjese, alerta amarilla, la destrucción del templo. Alerta naranja, terremotos y guerras mundiales. Primera y Segunda Guerra Mundial. Y todas estas pruebas que han hecho con bombas, fíjese, todos estos experimentos que hacen bajo tierra han afectado, mire, las capas tectónicas de la tierra. También los experimentos nucleares que han hecho, han causado los terremotos. Y todo esto, mire, todo esto ha alterado la naturaleza. ¿Cuál es la alerta roja? Cuando todo esto se desencadene, mire, el verso 9. Pero mirad por vosotros mismos, les dijo, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Mire, en todos los gobiernos siempre va a haber líderes que se opongan al verdadero evangelio. Y esta va a ser la oportunidad nuestra, mire, de llevar la palabra de Dios. Porque el verso 10 dice: y es necesario, mire, es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Es necesario, dice, que se predique este evangelio antes de la alerta roja a todas las naciones. Fíjese, ¿qué es el evangelio? El evangelio es poder de Dios para salvación de muchos de los que creen, dice la palabra. Y la profecía se está cumpliendo. Fíjese, ahora con las redes sociales, mire, se van los mensajes del evangelio llegando a todas partes del mundo. Fíjese. El verso 11 dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis
por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, fíjese. Y aquí, en este verso que sigue, vamos a ver las malas noticias. El verso 12. El hermano entregará a muerte al hermano. Mire qué duro. El padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Mire este nivel de maldad que se está levantando. Lo estamos viendo a diario. Fíjese. Y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué representa el nombre? Porque dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Qué es lo que representa? Sus enseñanzas, sus virtudes, sus atributos, su carácter, mire, su autoridad. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. El verso 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En Daniel capítulo 9, verso 12, está escrito, fíjese, Daniel habló de esta usurpación de Jerusalén, la abominación desoladora, la idolatría de los griegos, fíjese, de un gobernante sirio, griego llamado Antíoco Epífanes. Puso un altar en el monte del templo, se atrevió, fíjese, a poner un altar en el monte del templo y quiso unir a todas las naciones en una sola religión y un solo gobierno. ¿No le parece eso conocido con lo que estamos viendo ahora? Les prohibió a los judíos que circuncidaran a sus hijos. Les prohibió la observación del sábado. Cambió las leyes. Fíjese, pretendió hacer un gobierno global bajo pena de muerte para todo aquel que se oponía a ese régimen. Fíjese, para el que no obedecía, pena de muerte. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Eso es lo que estamos viendo. Cuando digan paz y seguridad, entonces viene la alerta roja. Verso 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, acordémonos que la profecía es cíclica. Eso se repite. Así como pasó en el tiempo de este griego que usurpó el lugar del Señor, eso mismo va a volver a pasar. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lea entienda, fíjese, puesta en Jerusalén. Eso se va a volver a repetir. ¿Quién debe de gobernar en Jerusalén? Dios. Dios, a través de su palabra, es el que debe de gobernar ahí. Entonces, se va a repetir esto que pasó en tiempo de Antíoco, fíjese. Y a Jesús nos está advirtiendo esto. Él es el que está hablando y diciendo todas estas cosas, fíjese. Así que pidámosle al Señor estar siempre, todos los días, fíjese, guardando su palabra en nuestro corazón, practicándola, un verso que aprendamos, practiquémoslo, porque todo lo que está escrito en la palabra es palabra de Dios. Así es que obedezcamos lo que Jesús
nos está diciendo. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por todas las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Yo le ruego que venga aquí conmigo y que me ayude a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te agradecemos que estudiando verso a verso nos acercas más a ti. Gracias por esa instrucción de tu palabra bendita, porque nos abre el entendimiento y nos llena de paz el corazón con la luz de tu palabra. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, para que tú ayudes a estos líderes a que se acerquen a ti, porque es la única manera que se puede gobernar Guatemala con tu paz, Señor, y tu justicia. Te pido, Señor, por el hermano Luis Maya, para que tú tomes el control de su vida, trayéndole paz a su corazón. También, Señor, te estoy rogando por la hermana Yolanda, Padre Santo. Tú sabes y conoces su necesidad. Dale fortaleza, Señor. Llénala de tu fortaleza, papá. Y también oramos por su hermana, Flori Jurado, diagnosticada con cáncer. Tócala, mi Señor. Sánala, mi Padre Santo. Tócala, Padre Santísimo. Por la hermana Mirna, Señor, yo la pongo entre tus manos para que seas tú el que obre en su vida. Te lo suplicamos, Señor. Oro por la hermana Mercedes para que seas tú, mi Señor, quien le mande a la persona indicada para que pueda rentarle el estudio y ella esté tranquila sabiendo que tú tomaste el control. Te rogamos que bendigas a Addison, Señor, que necesita liberación. Ayúdala. Es una jovencita, Padre. Y te pido por Gabriel. Su mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino y seguirte a ti. Señor, ayúdala. Contéstale a esta mamá. Y te pongo a Leslie, esta jovencita, para que la sane, Señor. Pon tu mano preciosa. Ayúdala, Padre. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados. Sánalo, Señor, sánalo completamente. Pero ayuda a sus padres, Señor. No permitas que el enemigo ponga sus manos ahí. Por Javier Fernández, Padre amado, yo lo pongo entre tus manos. Ayúdalo, Señor, tú conoces su situación. Protégelo, Padre. Y toca el corazón de Alicia, su esposa, llenándola de paz. Y para que ella vea que todavía tienes tu mano levantada, haciendo milagros, Señor. Y ponemos entre tus manos a nuestra querida hermana Angelita. Ayúdala con fortaleza, con salud, Señor. Ella es tu sierva, Padre amado. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro. Seguimos orando por él hasta verlo de pie. Por Iván Avellán, seguimos orando con fe. Por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Oramos por Marvin Aguirre Flores, diagnosticado con cirrosis. Él es tu hijo, Señor, te conoce. Ayúdalo, Padre. Haz tu voluntad en su vida. Por Edgar, de 45 años, diagnosticado con cáncer y está solo en este país, Señor. Ayúdalo. Por Andrés, de 23 años, con 3 niños con cáncer, Señor, ayúdalo. Cecilia Moncayo, con leucemia, ten misericordia. Por Miguel Vides, de 45 años, con cáncer en la próstata y en los huesos. Ayúdalo, Padre. Por José, con cáncer de intestino, apiádate de él. Por Irma Fábregas y Luis Miguel García, tócalo, Señor. Sánalos. Ayuda a estas familias, Padre. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, Señor. Bendícelos, pues todo lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles con un toque de sanidad. Por el grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas,
las apartamos para tu reino, Señor. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti, llámalos por nombre, son el futuro de la iglesia, Padre. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y a mis hermanas, Señor, te pongo a la Clarita, que necesita riñones nuevos, Padre. Te agradecemos porque la veo mejor, Padre Santísimo. Yo sé que estás tocándola, Padre amado. Por la Raquelita, destápale las arterias. Por la Carol, por la Susi, Señor. Mándales ángeles ministradores, Padre. Por Audrey, sánala, es tu sierva, Señor. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, Padre. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y que la defiendan, y le recuerden lo que aprendió de niña para que no se salga del camino. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, Señor, para que puedan cenar contigo. Sé tú preparando a Pablo, Señor, instruye a este joven en tu palabra, Señor, para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, Padre amado. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna, porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.